Muy buenas familia y bienvenidos a otro vlog de Dominguero. En el vlog de hoy vamos a estar viendo los mejores yates del mundo en cuanto a tecnología se refiere. Aquí detrás mío, por ejemplo, tenemos un barco volador. Vamos a estar viendo la última tecnología en juguetes acuáticos. Quedaos hasta el final del vídeo para ver lo último en tecnología en cuanto a barcos se refiere, que estoy seguro que os vais a quedar sin palabras. Así que sin más, dentro vídeo. Vámonos de curvas acuáticas. Abrocharos los cinturones porque en este vídeo os voy a estar enseñando los juguetes marítimos de los millonarios. Solo me faltan unas palomitas, una champaña y estamos listos para aprovechar y disfrutar el viaje. Ya hemos llegado. Como podéis ver, coches de lujo, porque si estamos en un evento de yates, tienen que ir con sus coches. Podemos ver que está aquí la familia real. Este coche tan solo tiene un dígito y con la letra X, que es súper exclusiva. Es el G-Wagon del 2019, así que aquí se cuece cosa buena. Y fijaos, como os iba diciendo, tiene tan solo un dígito. Eso es que es 100% de la familia real o de algún multimillonario. Pero normalmente este tipo de eventos están patrocinados por la familia real, así que seguro que el jeque árabe va a estar por aquí, o Faz, que es el príncipe. Por lo tanto, si lo vemos, lo va a incluir en el vlog. Bienvenidos al mejor show del mundo en cuanto a barcos se refiere, Dubai International Boat Show. Acompañadme. En este show, aparte de productos marítimos, también nos vamos a encontrar productos de la automoción, como podría ser ese G-Wagon modificado por Brabus. Ya sabes que para mí Brabus es mi marca favorita en cuanto a modificación se refiere, y este coche en general es una bestia. Lo hemos estado probando en anteriores vlogs. Este es el del 2019, probamos el del 2018, así que le tengo ganas. Personalmente me encanta la modificación que han utilizado en este Brabus. Fijaros, las llantas están espectaculares, y para que os hagáis una idea, esta modificación y el G-Wagon 2019 está valorado en ni más ni menos que 1,3 millones de dirhams. No obstante, hoy no estoy aquí para hablaros de esta bestia, sino que estoy aquí para hablaros sobre barcos. Y como muchos de vosotros probablemente no sabréis, Brabus también trabaja con barcos, y vamos a tener la suerte de que nos han dado acceso a uno de los barcos que están personalizando, así que acompañadme que os lo voy a enseñar. ¡Wow! Mis ojos no se creen lo que están viendo. Este Axopar, que es una marca finlandesa que lo está reventando en cuanto a barcos se refiere, ha hecho una colaboración con Brabus. De hecho, tienen varios modelos. Este en concreto es de 28 pies, así que os lo vamos a estar enseñando en un segundo. Y tienen ediciones limitadas, que hay, por ejemplo, tan solo 28 unidades en el mercado, lo que hace que este producto sea súper exclusivo. Aunque bueno, ya sabemos que aquí en Dubai les encanta la exclusividad, les encanta tener productos únicos, y 28 unidades en el mercado hace que sea un producto jugoso de coleccionar. Está valorado aproximadamente en $100.000, así que vamos a ver si realmente merece la pena. Como podéis ver, Axopar en colaboración con Brabus. Acompañarme. Y bueno, os voy a enseñar el interior. Brabus aquí lo que ha intentado hacer, aparte de obviamente decorarlo con sus propios materiales, que normalmente Brabus se conoce por ser una marca de automoción que se dedica al diseño interior, también diseña motores, etcétera, y los mejora. En este caso, este barco no está modificado en cuanto a motor se refiere, pero desde luego que ha dejado su marca en cuanto a materiales se refiere. Y algo que me gusta mucho de este barco es el hecho de que está todo muy optimizado. Pese a tener tan solo 28 pies, hace que tengas espacio para todo. Por lo tanto, si estiran los asientos, se convertiría en una cama. Que te levantas de la siesta y necesitas un refrigerio, no te preocupes. Aquí levantas el asiento y tienes aquí una cabina refrigerante que funciona como nevera. Por lo tanto, sitio perfecto para las champañas, las cervezas o la Coca-Cola Light, lo que tú quieras. Si necesitas lavarte las manos, por consiguiente, también tienes aquí la opción de levantar esto y te lavas las manos, y aquí no ha pasado nada. Que te acabas de lavar las manos, ya está, solucionado. Desde luego que están optimizando el espacio perfectamente, y esto es una de las cosas que está haciendo triunfar a la marca. Y en general, como hemos visto en anteriores vlogs con Brabus, tienen el emblema de Brabus en todas partes. Los asientos, en el volante y en cualquier parte donde te puedas imaginar. Me encanta el volante con el emblema de Brabus. Alcántara, se siente genial, desde luego que me dan ganas de conducirlo. ¡Enciendan los motores! ¡Viento en popa, señor! Bueno, vamos a ir a la parte delantera, donde tenemos también optimización de espacio. Como podéis ver, esta cabina es donde se esconde el lavabo. Bajas por aquí y haces tus necesidades. Ahora, si me lo permiten, Dominguero tiene que ir al lavabo. Lo que me hace gracia es que tiene aquí una ventanita para que mientras estés haciendo tus necesidades puedas ver las buenas vistas. Aunque bueno, desde aquí abajo se le verían más las braguitas de alguna señorita, así que está bien pensado. Bueno, y aquí, como podéis ver, una vez hechas tus necesidades, puedes disfrutar de la parte delantera, una buena copita y disfrutar del viaje.
guapa, familia. Wow, familia, fijaros en la infraestructura marítima que tiene la policía de Dubái. Desde luego que con este barco no se le escapa ni una sola víctima. De hecho, la policía de Dubái está invirtiendo constantemente en maquinaria como estas, supercoches, en drones, etcétera, en tecnología en general para asegurarse de que su ciudad tiene la mejor seguridad del mundo. Por lo tanto, hasta participan en carreras con este tipo de barcos que, según me han dicho, están ganando cada año. Y no porque sean la policía, sino porque desde luego que le invierten una gran cantidad de dinero en innovación y desarrollo. Desde luego que se ve espectacular. La policía de Dubái es conocida mundialmente por invertir fortunas en su seguridad. Por ello, para asegurarse de la seguridad, tienen los mejores supercoches del mundo, pero no tan solo le invierten en el sector de la automoción, sino que también en el sector marítimo tienen que tener los mejores barcos de carrera, para que así no se le escape ni un solo delincuente. Y si los barcos de carrera, los barcos de comodidad, los yates de lujo no os parece suficiente, no te preocupes, porque aquí contentamos a todos los públicos. Tenemos barcos voladores para ti, sí, como lo habéis escuchado. Esto es un barco volador. El 2020 es aquí, el futuro ha llegado, así que creo que me voy a dejar de palabrería y habrá que echarle un ojo, ¿no? Acompañarme. Como podéis ver, tiene esta infraestructura que es lo que le hace volar, levitar, por así decirlo, y hace que ese barco sea completamente único en el mundo. De hecho, lo estuvimos viendo el año pasado, pero como muchos de vosotros sois nuevos, obviamente os lo tenía que traer al canal. Igual tenemos la suerte que el año pasado conocimos a uno de los propietarios de la empresa, que es de su familia, de hecho, y encima habla español, así que tenemos aquí a Mr. Alois. Muchas gracias. Y bueno, voy a dejar que él lo explique un poco cómo es el funcionamiento, cómo es posible de que haya un barco volador. Y según él me ha dicho, una vez conduces este barco no quieres conducir ningún otro barco, así que bueno, vamos a dejar que lo explique. Muchas gracias. No hablo mucho español, pero voy a tratar lo que puedo. Entonces, todo está construido aquí, en los Emirates, y todo es de carbón, de fibra de carbón. Funciona como un avión. Si pones esta parte adentro del agua, el barco enteramente en el agua está aquí ahora. Entonces no toques nada, está muy confortable, puedes ir muy rápido y además no te mareas. ¿Por qué no te mareas? Porque es muy estable. Porque no tocas el agua, es muy estable, con 1 metro, 2 metros de ola no tocas nada. Y de hecho me ha dicho que como el vídeo del año pasado hizo también, que si os gusta este vídeo le dais amor, si ese vídeo llega a los 30.000 likes, en un mes vamos a estar probándolo personalmente y os vais a ir conmigo. Así que ya sabéis, darle amor y os lo va a estar enseñando en detalle, incluso lo vamos a estar conduciendo. Así que todo va a depender de vosotros. Darle amor al vídeo y sin más yo creo que lo podemos ver por dentro, ¿no? Para darle un pequeño aperitivo. Vamos. ¿Y esto? El motor está en el barco, pero pasa todo por aquí. Entonces hay un otro motor aquí que funciona, entonces eso hace la propulsión del barco. La cosa es que esto se puede subir, entonces lo puedes utilizar como un barco normal. Y después pones un motor, todo salga y después puedes volar. Wow, exacto, entonces puedes ir navegando normal y cuando tú decides que quieres volar, le das al botón y es cuando toda esta superficie se desplaza y es cuando te elevas en el agua. De hecho, os vamos a dejar unos clips para que os hagáis una idea de cómo funciona. A la bestia, un interior bastante amplio, me gusta que es como en forma de pasillo para que haya espacio para varias personas, está muy bien pensado, todo se puede personalizar como viene siendo costumbre en la gran mayoría de barcos, porque obviamente ya que es un producto premium tiene que estar personalizado. Tiene un motor V8 con ni más ni menos que 740 caballos, wow. Y bueno, aquí tenemos la parte del piloto. Desde luego que la zona de navegación es bastante peculiar, no es como un barco estándar y me gusta mucho el diseño futurista que tiene, se nota muy suave, pero la mejor parte está en el frente donde puedes sentarte, acomodarte y disfrutar de las buenas vistas marinas y tienes la sensación de que estás volando ya que estás realmente en el aire, por lo tanto hay que probarlo. Solo me faltan unas palomitas, una champaña y estamos listos para aprovechar y disfrutar el viaje. Desde luego que tengo muchas ganas de ver lo que nos depara el futuro, cosas como esta me hacen levantarme cada día con mucha más motivación para comerme el mundo. Wow. Si os habíais quedado impresionados por la tecnología que utilizan en los barcos, deciros de que tan solo eso era un aperitivo. También lo utilizan en tablas de surf, es decir, de wakeboard, como podría ser esta. Como podéis ver aquí, tiene una ala, lo que te hace disfrutar hasta 4 veces la velocidad del viento. Desde luego que con esta tecnología lo disfrutas por todo lo alto y nunca mejor dicho. Os voy a dejar aquí unos vídeos para que os imaginéis de cómo se vería. Está clarísimo que Dubái es una ciudad que compite en todos los sentidos, por lo tanto no escatiman recursos a la hora de incrementar la velocidad hasta en kitesurfing. Y este es un claro ejemplo. Aparte de esta tecnología también están invirtiendo en drones. Como podéis ver aquí están tocando diferentes ramas de negocio, que desde luego es una opción muy inteligente. Y en ese caso este dron sería más para aquellos que buscan disfrutar de la conducción aérea, de los que usan un tipo de juguete. Está completamente operativo y desde luego que se ve espectacular. Debe estar divertido conducirlo. El dron que acabamos de ver está hecho completamente por fibra de carbono y tiene 2 motores como este.
Desde luego que le deben dar chicha. Pero bueno, fijaros en el otro dron que tienen. Este dron es a otro nivel. Llega a una velocidad de 100 a 500 kilómetros por hora, que eso es una pasada. Y puedes llegar hasta los 2000 kilómetros. Desde luego que con esto no te pierdes ni un solo detalle. Han vendido una a una universidad aquí en los Emiratos Árabes Unidos que lo están utilizando más para la investigación. Por ejemplo, este lo están utilizando para el desarrollo climático, ya que aquí en Dubái no llueve mucho y están intentando empezar a crear nubes artificiales y están trabajando con este dron para sacar análisis, etcétera. Por lo tanto, esto es algo primordial y súper útil en los Emiratos Árabes Unidos. Olé por ellos, desde luego que me encanta ver ese tipo de tecnología. Familia, fijaros lo que tenemos aquí. Ese es el juguete de los millonarios del Medio Oriente. Si tienes un barco, obviamente tienes que tener juguetes en el barco, ¿no? Y este es un ejemplo perfecto. Es una mini moto de agua que simplemente aceleras y te permite hacer como si fueras un delfín. Incluso te permite ir hasta 40 metros bajo el agua. Tiene una duración de batería porque es eléctrico de 1 hora y media y su precio empieza desde los $10.000. Puede llegar hasta los $15.000 dependiendo del modelo que quieras. Ya que lo tienes desde el modelo básico hasta el modelo superior. En ese caso, obviamente nos encontramos con el modelo superior de fibra de carbono. ¡Qué locura! Pensaba que nunca iba a ver esto y desde luego que se ve muy cómodo. Simplemente tienes que agarrarte, aquí tienes el acelerador y lo que más me gusta de este producto es que tiene dos cámaras, una aquí delante que te permite grabar exactamente lo que estás viendo, los peces, los corales, etcétera, y luego también tienes una en la parte frontal donde te puedes grabar tú mismo mientras le estás dando caña al asunto. De hecho, bueno, acompañadme que os lo voy a enseñar. Para que os hagáis una idea, el modelo básico empieza desde las 14 millas por hora y el modelo más potente llega hasta las 22 millas por hora, que desde luego que es una velocidad bastante alta para ser un aparato de ese estilo. Aquí es donde se suben las marchas, aquí es donde llegas a full speed y aquí es donde las bajarías. Entonces le das a ese botón y acceso a la cámara. Como podéis ver, eso sería enfocando todo lo que tenemos aquí delante. Y si lo que quieres es la cámara interior, haces doble clic y ahí nos estamos viendo. Un saludo, domingueros, suscríbete al canal si no estás suscrito. Desde luego que es una tecnología a tener en cuenta, ya que puedes grabar exactamente todas tus actividades y guardarlo como recuerdo. Desde luego que aprobadísimo. Hacedme saber en los comentarios qué os parece. Y si por lo que sea eres uno de esos clientes que no les gusta tener un barco simplemente para correr, también tenemos este tipo de barcos que se hacen llamar The Pleasure Boat, que es como el barco del placer, que tiene la misma potencia y está más pensado en el confort y en disfrutar del mar. Estos modelos obviamente van a ser más caros y este es el modelo básico, luego tenemos uno más potente que os vamos a estar enseñando. Este tiene un valor aproximadamente de 900.000 dirhams y llega a una velocidad máxima de 120 millas por hora, así que vamos a verlo por dentro. Pero para ello nos tendremos que sacar las zapatillas. Desde luego que los materiales de este barco, lo primero que le he preguntado a la chica que está vendiendo este barco es: esto me parece súper delicado, es así parecido a la Alcántara, pero me ha dicho que este es el interior de lujo para los barcos. De hecho, estos tipos de barcos están considerados como los Ferraris del agua. Es como aquellos que quieren un buen coche, que quieren disfrutar de la velocidad y que es al mismo tiempo cómodo. Desde luego que se ve espectacular, unos acabados espectaculares y está producido en los Emiratos Árabes Unidos. Así que ya sabes que no se las andan con tonterías. Desde luego que tiene que ser divertido conducirlo y exprimirlo al tope. 120 millas por hora no es tontería y desde luego que se siente cómodo. Al abordaje, vámonos de curvas acuáticas. Este tipo de barcos es perfecto para los millonarios del Medio Oriente, los cuales quieren disfrutar de un buen paseo marítimo con un buen confort. Desde luego que es un fuente perfecto para disfrutar de una buena experiencia marina. Wow, desde luego que estoy enamorado de todos los barcos que hemos visto, pero esto tan solo ha sido un aperitivo. Para que os hagáis una idea, en este show tienen hasta hiper mega yates que solo los multibillonarios pueden comprar. Para que os hagáis una idea, aquí tenemos barcos valorados en más de 500 millones de dólares. Sí, sí, casi medio billón de dólares, una locura. Así que si llegamos a los 35.000 likes, si le dais amor a este vídeo, vamos a estar haciendo vídeos en detalle sobre todos esos proyectos de locura que no se ven en ninguna parte del mundo, porque esto normalmente es para propietarios muy privados, multimillonarios y probablemente los más ricos de todo el mundo. Así que ya sabéis, darle amor, suscribiros al canal si no estáis suscritos, dale a la campanita para estar atentos de este tipo de vídeos, que se viene contenido mucho más épico que el de hoy, así que estoy seguro que no os lo queréis perder. Ahora sí que sí, nos despedimos y nos vemos en el próximo vlog en tan solo unos días. Hasta la vista, familia.